¿Sabías que la falta de una política de seguridad patrimonial o su implementación deficiente puede tener graves consecuencias para una organización, incluyendo pérdida de activos, interrupción de operaciones, daño a la reputación, problemas legales y financieros y riesgos significativos para la continuidad del negocio? Hola, somos Protect Masters, un canal dedicado a la orientación y formación en temas relacionados con la seguridad personal y empresarial. Suscríbete para mantenerte informado al respecto y comparte este video con todos aquellos a quienes consideres le pueda interesar la información. Entrando en materia. Una política de seguridad patrimonial es un conjunto de directrices y procedimientos diseñados para proteger los activos y recursos de una organización o individuo. Estos activos pueden incluir propiedades, bienes, información confidencial, recursos financieros y otros elementos de valor que deben ser resguardados de posibles amenazas o riesgos. La seguridad patrimonial se enfoca en prevenir pérdidas, robos, daños o cualquier otra forma de deterioro de los activos patrimoniales. Contar con una política de seguridad patrimonial es importante por varias razones fundamentales. Ayuda a proteger los activos valiosos de una organización o individuo, como propiedades, bienes, información confidencial y recursos financieros. Permite identificar y evaluar los riesgos que podrían afectar a los activos patrimoniales. Contribuye a mantener la continuidad de las operaciones de una organización. Ayuda a garantizar el cumplimiento de leyes y reglamentos, lo que puede evitar sanciones legales y multas. Incluye medidas para proteger la información confidencial, como datos de clientes, estrategias comerciales y propiedad intelectual. La prevención de pérdidas debidas a robos, daños o interrupciones en las operaciones puede resultar en ahorros significativos a largo plazo. Ayuda a evitar problemas de seguridad y mantiene la buena imagen de la organización. Finalmente, brinda paz mental a los propietarios, gerentes y empleados al saber que se están tomando medidas para proteger los activos y recursos de la organización. La implementación de una política de seguridad patrimonial es una responsabilidad que recae en toda la organización, pero generalmente comienza en la cúpula directiva y se extiende a todos los niveles de la empresa. Aquí te explico quién y cómo se implementa esta política. La alta dirección de la organización, como el director ejecutivo, CEO y el equipo directivo, desempeña un papel fundamental en la implementación de la política de seguridad patrimonial. Estos líderes establecen el tono y la importancia de la seguridad patrimonial en la organización. La alta dirección debe designar a un responsable de seguridad o un equipo encargado de liderar la ejecución de la política. Responsable de seguridad. Puede ser un oficial de seguridad o un gerente de seguridad designado para supervisar y coordinar la implementación de la política de seguridad patrimonial. Empleados y personal. Todos los empleados tienen un papel importante en la implementación de la política de seguridad patrimonial. Estos deben conocer y cumplir con las políticas y procedimientos establecidos por la empresa. Departamentos específicos. Dependiendo de la organización, se pueden asignar responsabilidades específicas a departamentos como el de tecnología de la información, recursos humanos, operaciones, logística y otros para implementar medidas de seguridad en sus áreas de expertise. Una organización puede manifestar su compromiso con la seguridad patrimonial de diversas maneras. Aquí hay algunas acciones y prácticas que pueden ayudar a demostrar un fuerte compromiso con la seguridad patrimonial. Desarrollo de la política. Lo primero es establecer un documento escrito que describa claramente el compromiso de la organización con la seguridad de sus activos y recursos. Esta política debe ser comunicada a todos los empleados y partes interesadas. Asignación de responsabilidades. Definir roles y responsabilidades específicos relacionados con la seguridad patrimonial. Designar a un responsable de seguridad o un equipo que coordine la implementación de procesos y procedimientos que se deriven de la política. Capacitación. Proporcionar formación regular a los empleados sobre políticas, procedimientos y buenas prácticas de seguridad patrimonial. Asegurarse de que el personal comprenda la importancia de su papel en la seguridad de la organización. Implementación de medidas de seguridad. Adoptar medidas de seguridad física y lógica, como sistemas de vigilancia, alarmas, controles de acceso,
sistemas de gestión de seguridad de la información, según sea necesario para proteger los activos y la información confidencial. Evaluación de riesgos. Realizar evaluaciones periódicas de riesgos para identificar nuevas amenazas y ajustar las medidas de seguridad en consecuencia. Auditorías de seguridad. Realizar auditorías regulares de seguridad internas o externas para evaluar el cumplimiento de las políticas de seguridad y la efectividad de las medidas de seguridad implementadas. Políticas de acceso. Implementar políticas de acceso y controles de seguridad para restringir el acceso a áreas críticas y a la información confidencial solo a personal autorizado. Protección de información confidencial. Establecer políticas y procedimientos para proteger datos confidenciales y propiedad intelectual, como la encriptación de datos y la gestión adecuada de contraseñas. Respuesta a incidentes. Preparar y practicar planes de respuesta a incidentes para reaccionar de manera eficiente en caso de robos, daños o brechas de seguridad. Comunicación interna y externa. Comunicar a los empleados, clientes y otras partes interesadas las medidas de seguridad implementadas y proporcionar canales de comunicación para informar sobre posibles problemas de seguridad. Cumplimiento normativo. Asegurarse de cumplir con las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con la seguridad patrimonial y la protección de datos. Inversión en seguridad. Asignar recursos financieros y tecnológicos adecuados para mantener y mejorar constantemente las medidas de seguridad. Cultura de seguridad. Fomentar una cultura de seguridad dentro de la organización, donde la seguridad sea una prioridad y todos los miembros del equipo estén comprometidos en mantenerla. Estas acciones y prácticas demuestran un compromiso activo con la seguridad patrimonial y ayudan a proteger los activos de la organización, garantizar la continuidad del negocio y mantener la confianza de los clientes y empleados. Una mala implementación de la política de seguridad patrimonial está estrechamente relacionada con una alta incidencia de pérdidas, daños y agresiones en una empresa. La seguridad patrimonial adecuada es esencial para proteger los activos, garantizar la continuidad del negocio y mantener un entorno de trabajo seguro. Su falta puede tener un impacto significativo en la organización en términos financieros, de reputación y de seguridad. En resumen, la implementación exitosa de una política de seguridad patrimonial requiere un enfoque integral y un compromiso continuo de todos los niveles de la organización. La seguridad patrimonial debe ser una parte integral de la cultura organizacional y no solo un proceso aislado. Si encontraste útil esta información, no dudes en dar like, suscribirte y compartir este video con personas interesadas en el tema. Hagamos que la seguridad sea una prioridad. Gracias por vernos.